Hola a todos, Dios los bendiga. Gracias por estar una vez más del otro lado de la pantalla y todos aquí, la Iglesia Renacer, en este día miércoles, terminando el mes de mayo, un día frío, pero hermoso para aprender algo más de Dios. ¿Cuántos quieren aprender más de Dios? Bien, qué lindo grupo y con qué entusiasmo, medio congelado, ¿no? O húmedo, ¿sí? Por la... Pero bien, estamos aquí con alegría para aprender más de Dios. Y yo hoy, más allá de traerles una enseñanza de, como siempre lo hacemos los miércoles, y poder reunirnos en grupo y poder charlar, sí, vamos a hacer algo de eso, pero lo más importante es el café. Bien, lo más importante es que yo creo que ustedes aprendan o por lo menos tengan alguna base, algún fundamento de cómo ustedes mismos poder estudiar la palabra de Dios. Cómo poder ustedes desarrollar ese deseo de escudriñar las Escrituras, ¿sí? Yo sé que estamos en un tiempo más tecnológico, yo tengo un montón de versiones de la Biblia, prácticamente todas las versiones de la Biblia, incluso los interlineales griegos, hebreos y todo, están aquí en el celular y gracias a Dios por esto, por la tecnología que nos ayuda. Pero recuerdo cuando era chico, en mi casa se sabían juntar algunos tíos, algunos hermanos en Cristo, mis padres. Yo era pequeñito, pero cada tanto se juntaban, ¿sí? Hacían esas reuniones de hogar, y las reuniones de hogar no era simplemente cantar o hacer un mini culto, sino la necesidad y el deseo de estudiar la palabra. Si bien habían seminarios o institutos bíblicos, no solo eran costosos, sino que eran casi imposibles de acceder para quienes trabajaban todo el día, pero esta gente, lo que yo notaba y lo que yo veía es que era tan apasionada por querer aprender la palabra, pero el deseo de aprender no solamente era un deseo individual, sino el deseo de compartir lo que aprendimos con otro. Y creo que de eso se trata, y esa es la esencia de alguna manera del Evangelio, ¿no? Compartir los unos con los otros de lo que vamos aprendiendo. Y yo veía que llegaban con sus Biblias, unas Biblias regastadas, que las tapas eran unas cosas, no se sabía de qué color eran, las hojas todas gastadas, pero abrían la palabra, abrían la Biblia, todas marcadas, todas anotadas, eran prácticamente Biblias de estudio, y se ponían a discutir sobre algún tema, ¿sí? Entonces, cuando discutían sobre ese tema, uno sacaba un versículo y el otro sacaba otro versículo y comparaban y hablaban acerca de lo que eso representaba, de lo que verdaderamente quería decir. No era simplemente yo siento de parte de Dios, no eran estudios devocionales de la Biblia, de lo que a mí significa para mí, porque es tan lindo. No, era un estudio más profundo y basado en la palabra, con argumentos, con fundamentos. De allí es donde surge algo, una palabra que se llama doctrina. Y quizás ustedes escucharon muchas veces este término, teología. ¿Escucharon hablar de teología? ¿Qué es teología? Es una conjunción de dos palabras griegas, teo, que significa Dios, y logía, que viene de la raíz de la palabra logos. Logos es palabra, ¿sí? Logía, por lo tanto, es el estudio de la palabra de Dios. Resumido o literalmente sería el estudio de Dios, pero lo que estamos estudiando de Dios es lo que tenemos revelado ¿dónde? En la palabra. Por lo tanto, si queremos aprender o estudiar
acerca de lo que Dios es, Dios dice, Dios piensa. No es simplemente una cuestión de que, no sé, venga un profeta a revelarnos algo de lo que Dios dice o lo que Dios quiere, sino que todo lo que necesitamos saber acerca de Dios está revelado, ¿dónde? En la palabra de Dios, ¿sí? Dios mismo se expone en su palabra para que nosotros podamos descubrirlo. Ahora, ¿cómo hacemos este estudio de la palabra de Dios? ¿Cómo realizamos este estudio para llegar a conclusiones a los que los hombres llamamos doctrina? ¿Qué es doctrina? Es un estudio sistematizado, ¿sí? Sistematizado de algunas cuestiones específicas, ¿sí? Por ejemplo, queremos saber acerca del Espíritu Santo, que es lo que vamos a ver un poquito hoy también. Bueno, para saber del Espíritu Santo tenemos que ver todos los versículos que hablan acerca del Espíritu Santo y empezar a agruparlos. Esto está hablando de las características del Espíritu Santo, esto habla de la obra del Espíritu Santo, esto habla acerca de lo que el Espíritu Santo es en mi vida, esto habla acerca de lo que el Espíritu Santo es en relación a la Trinidad. ¿Entiende? Entonces, uno va agrupando y entonces va entendiendo, no simplemente porque escucha una prédica o lo que sea, sino porque uno va descubriendo en la palabra lo que significa cada cosa. Es una forma de estudiar la Biblia, ¿sí? Y es hermoso cuando nosotros podemos descubrir en la palabra verdades que están allí y tesoros que están a disposición de cada uno de nosotros. Y creo que una de las cosas que los creyentes, y hablando de creyentes a nivel general, ¿sí?, salvo excepciones, por supuesto, como nosotros que estudiamos la palabra, no, salvo algunas excepciones de gente que realmente le gusta indagar y estudiar la palabra, o congregaciones en las que están más abocados al estudio de la palabra, pero generalmente, hablando de la generalidad del Evangelio, nos vimos enfocados más en un crecimiento numérico, en muchos casos en lo social, en las ayudas sociales y en la forma de que la iglesia hace actividades sociales, tanto de entretenimiento como de ayuda a los necesitados. Perdón, tengo una picazón en la nariz que me venía poniendo loco. Y no está mal porque parte de la misión o del trabajo de la iglesia es hacer ayuda social a los necesitados. Pero ¿cómo podemos llevar adelante como iglesia la tarea que Dios nos encomendó si ni siquiera conocemos al Dios que nos encomendó la tarea? ¿O no entendemos quiénes somos nosotros como iglesia? ¿Cuál es nuestra autoridad, nuestra responsabilidad? Cuando una persona va a ir a la guerra, no puede ir a la guerra porque tiene ganas de ir a la guerra. Antes de pasar o de ir a un campo de batalla, tiene que pasar por un entrenamiento donde entiende cuáles son sus responsabilidades, sus limitaciones, cuál es la jerarquía a la que se tiene que sujetar, cuáles son las armas que va a utilizar y conocerlas completamente, saber dispararlas, saber usarlas, saber limpiarlas. O sea, ¿cuál es la capacidad física que esa persona tiene para desarrollar cierta tarea? Por lo tanto, se le exige físicamente y un montón de cosas antes de ir a un campo de batalla. Y Dios nos llama como iglesia y tenemos que saber cuáles son las armas de nuestra milicia, dice la palabra de Dios. ¿Con qué armas contamos? ¿Quiénes somos? ¿Sí? Es hermoso cuando analizamos o estudiamos el libro de Efesios y nos habla de los primeros capítulos de quién es Cristo, cuál es la obra que Él hizo, quiénes somos nosotros en Cristo y cuál es la tarea que debemos hacer y cómo debemos ser como verdaderos hijos de Dios en Cristo Jesús. Y cuando empezamos a descubrir estas verdades que están en la palabra,
no porque las escuchamos de otros, sino porque Dios nos revela, nos muestra en su palabra, esas verdades quedan impregnadas y quedan impresas en nuestro corazón para siempre. Entonces, si de alguna manera, hoy no vamos a hacer teología, vamos a hacer una pequeña práctica de teología, pero más allá de hacer teología, yo lo que quiero es que usted, de alguna manera, el Espíritu Santo ponga a usted el deseo, la necesidad de leer y de estudiar la palabra de Dios. Que usted no salga de este lugar y se vaya a su casa pensando en las preocupaciones, en las cosas que tiene que hacer mañana, sino que salga de este lugar con el deseo de llegar a su casa y abrir la Biblia y empezar a leerla, empezar a estudiarla, decir, Señor, quiero aprender a conocerte más. Jesús lo hacía constantemente. Iba todas las semanas a la sinagoga. La sinagoga no era el lugar de adoración, ¿sí? El lugar de adoración era el templo. Pero Jesús iba todas las semanas a la sinagoga y en la sinagoga se estudiaba y se aprendía la Torá, ¿no? Las escrituras. Y si Jesús lo hacía, siendo el Hijo de Dios y el creador y el autor de la palabra, el coautor de la palabra con el Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros necesitamos escudriñar las Escrituras? Jesús mismo dijo, escudriñen las Escrituras. Ustedes que están en ese camino de salvación, ustedes que están conociendo que han sido salvos por gracia, deben caminar en esa gracia por medio del conocimiento de la palabra. Es como de repente encontrar a alguien en el desierto y decirle, bueno, ya te encontré, listo, ¿y ahora para dónde tengo que ir? Y Dios nos encontró, nos salvó, pero por medio de su palabra nos enseña para dónde tenemos que ir. Y hay una obra conjunta, ¿sí? Que podemos decir que Dios nos habla a través del propósito que tenemos como hijos de Dios por medio de su palabra. Por medio de su palabra tenemos guía y dirección. Pero también Dios nos encamina por medio de su Espíritu Santo. Él nos guía a toda verdad, pero también nos ayuda a través de la iglesia. ¿Sí? Por eso usted está aquí aprendiendo a caminar como hijo de Dios. ¿Por qué a través de la iglesia? La palabra de Dios dice que Dios mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de equipar a los santos para la obra del ministerio. O sea, ¿hacia dónde tenemos que ir? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, necesitamos ser parte de la iglesia para ir aprendiendo a servir, a caminar, a vivir la vida cristiana que Dios nos ha dado. Entonces, dicho esto, qué importante es que cada uno de nosotros podamos entender el propósito. Y yo ahora quiero que ustedes puedan aprender a hacer un poquito de teología. Sí. Quiero que, bueno, a ver, tenemos a las hermanas aquí. Levanten las manos las hermanas. Grupo de las hermanas. Bueno, hay una sola. Ah, bien, ¿están dormidas o están despiertas? Bien. Bien, las hermanas, mujeres, las Evas, nos van a deleitar estudiando y dándonos una lección catedrática acerca de lo que es la iglesia. ¿Sí? Entonces ustedes van a hacer un poquito de teología. Todos tienen celular, así que tienen Biblias allí. Si no, allí atrás hay
unos cuantos Nuevos Testamentos, por lo menos, pero la iglesia, ¿qué es la iglesia? ¿Sí? Alguien que anote ahí de las mujeres, ¿qué es la iglesia? ¿Cuál es la función de la iglesia? O la tarea de la iglesia. ¿Y cuál es la autoridad que como iglesia tenemos? ¿Sí? Entonces van a hacer ese pequeño estudio indagando en la palabra. No quiero que ustedes vengan y me digan, no, a mí me parece que esto... No. Solo versículos bíblicos, la iglesia es esto, este versículo y este versículo, la iglesia hace esto, ¿Entendieron? Un poquito de teología. Bien. ¿Qué sería la iglesia? ¿O cómo nació la iglesia? Hoy estamos estos días celebrando algo que nosotros decimos o llamamos Pentecostés. ¿Qué es Pentecostés? Es el momento en el cual Dios derrama de su Espíritu Santo y el apóstol Pedro se levanta y dice, ¿ustedes piensan que esto están borrachos? No, no están borrachos. Y hablaban, ¿sí? Cada uno en distintos idiomas, según el Espíritu le daba que hablase. Y se asombraron todos. Dicen, ¿cómo puede ser que estos que son personas de acá estén hablando en nuestros dialectos, en nuestros idiomas de donde veníamos de muy lejos? ¿Cómo puede ser que esto esté ocurriendo? ¿Cómo puede ser que esto sea real? Entonces el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, comienza a predicarles y a enseñarles la palabra y les dice algo muy importante que tiene que estar en el estudio que los varones van a hacer. A ver los varones. Bien. Un ánimo bárbaro tiene los varones. A ver los varones. Bien. Ahí estamos mejor. No sé si están dormidos o tienen miedo. No, va a ver que es lindo. Lleno del Espíritu Santo, el apóstol Pedro declara una verdad importante que dice, arrepiéntanse, ¿sí? ¿De qué? Bueno, ¿cómo se puede arrepentir una persona en un simple discurso? Algo tiene que haber ocurrido en el corazón de las personas para que se arrepientan y miles de personas aquel mismo día no solo aceptaron a Jesús, sino que fueron bautizados y añadidos a la iglesia. Entonces, ¿cuál es la obra que el Espíritu Santo hace en la iglesia? Entendiendo que es la iglesia, ¿no? Somos nosotros, no es un templo. ¿Cuál es la obra que el Espíritu Santo está haciendo en la iglesia? ¿Sí? O a través de la iglesia. ¿Cuál es la obra que el Espíritu Santo hace en la gente que todavía no conoce a Cristo? Porque a veces pensamos que el Espíritu Santo solo está para nosotros. No. Nosotros estamos aquí en la iglesia, o somos parte de la iglesia, porque el Espíritu Santo obró en nosotros. Por lo tanto, tenemos que entender cuál es esa obra que el Espíritu Santo hace en las personas, porque si no estaremos pensando que nosotros convencemos a la gente y convertimos a la gente. Nosotros no convertimos a nadie, en nada. Bien, bueno, ¿dónde está eso? ¿Cuáles son las características del obrar del Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo es? ¿O quién es el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en los inconversos, en los creyentes? ¿Y cuál es el obrar del Espíritu Santo en el conjunto de la iglesia? Características del obrar del Espíritu Santo. ¿Se entendió, los varones? ¿Bien? Entonces, las hermanas nos van a hablar de lo que es la iglesia, los varones nos van a hablar de lo que es el Espíritu Santo. Bien. ¿Qué nos queda? Los jóvenes. Los jóvenes y los niños. Bien. Bueno. ¿Qué lugar, jóvenes y niños, nos van a hablar en qué lugar ocupa
la obra de la Iglesia y del Espíritu Santo en esta generación. ¿De qué manera se puede hacer y ser iglesia en este tiempo? Con todas las dificultades y las corrientes y los pensamientos y las cosas que hay, ¿sí? Tanto para los niños como para los jóvenes, ¿cómo mantenernos en lo que muchas veces se llama, yo no creo en esto literalmente, de la sana doctrina, como que, bueno, ¿quién tiene la sana doctrina? Como si hubiera una doctrina enferma, no sé. La cuestión es cómo nos mantenemos en Cristo, cómo vivimos el Evangelio, cómo vivimos ese Evangelio de gracia, pero a la vez equilibramos la gracia con la santidad y la justicia de Dios en cada una de nuestras vidas. ¿Se entendió? Los que están liderando a los jóvenes y a los niños que nos puedan ayudar en esto, a hablar un poquito acerca de eso. Bien, ¿qué hora es? Son las 9:20, ¿sí? 9:15, anótense esta hora, pónganse una alarma, por favor. Nos juntamos nuevamente en este lugar para exponer, pongan a una o dos personas que se complementen para exponer lo que han descubierto. ¿Estamos? ¿Se comprometen a trabajar todos en el grupo, a colaborar? Bueno, que Dios los bendiga, nos vemos en un ratito para exponer. Que Dios te bendiga.